Buenos días a todas, a todos. En este Zoom de esta cápsula informativa, Doctor Click. Les presento al doctor Armando Madrazo, médico pediatra, gastroenterólogo graduado en medicina en la Universidad La Salle, con especialidades en la UNAM, en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad de Hahnemann en Filadelfia. Fue jefe de gastroenterología pediátrica en Centro Médico Nacional Siglo XXI, profesor de posgrado en la UNAM, consejero de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, también presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica. El doctor Armando Madrazo es conferencista y autor de publicaciones médicas. Actualmente labora en la práctica privada en Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo, así como médico del proyecto Doctor Click para la Fundación Human Access y del corporativo Grupo Roo. Agradeciendo a todas y a todos su puntual asistencia, iniciamos con el doctor Armando. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Una vez más, aquí estamos con una nueva cápsula informativa en el área médica. Antes de iniciar, quiero reiterar mi agradecimiento a la Fundación Human Access, del Grupo Roo, la licenciada Milene Rivera, la licenciada Ana Rosy Bustos, quien hacen posible estas transmisiones. Y bueno, recordamos, hace 15 días hablábamos de hipertensión arterial, que es un factor de riesgo para sufrir infartos cardíacos. O sea, el tener hipertensión arterial es un riesgo y una de las consecuencias son los infartos del corazón, y ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a avanzar, pero no puedo avanzar a la siguiente diapositiva, permítanme. ¿Me ayudas, Rosy, por favor? Gracias. Ya. Bueno, ¿qué es un infarto? La palabra infarto, ¿qué quiere decir? Es la muerte, nosotros médicos le llamamos necrosis, de las células de un órgano o parte de él, y esto de consecuencia de falta de riego sanguíneo. Y esto puede ocurrir por una obstrucción de las arterias, que son las que llevan la sangre oxigenada a los tejidos. Comúnmente, cuando escuchamos nosotros la palabra infarto, pensamos luego en el corazón, pero este infarto puede ocurrir en cualquier órgano. Puede haber un infarto cerebral, un infarto en el hígado, en el riñón, en el intestino, etc. Recordando al corazón, que ya hablábamos de él también hace 15 días, bueno, pues es un músculo muy complejo que tiene compartimentos. El corazón tiene 4 compartimentos, 2 aurículas, 2 ventrículos, pero nosotros usamos el término corazón derecho y corazón izquierdo, porque la sangre de un lado es diferente a la sangre del otro. El corazón derecho bombea la sangre hacia los pulmones para que se oxigene y regresa al corazón izquierdo para que bombee la sangre a todo el cuerpo ya oxigenada. Bueno, el corazón, pues como cualquier parte de nuestro organismo, necesita que le lleguen nutrientes, que le llegue oxígeno, y esto llega a través de las arterias coronarias. Estas arterias coronarias son las que están distribuidas dentro de este músculo que le llamamos corazón. Y precisamente los infartos ocurren cuando estas arterias coronarias disminuyen su calibre por la razón que pueda ser. Bueno, habiendo aclarado esto, vamos a mencionar que
el ataque cardíaco o el infarto se produce cuando hay bloqueo al flujo de sangre que va al corazón en estas arterias coronarias. Por lo general, este bloqueo ocurre, y esto es lo más común, por acúmulo de unas placas hechas de grasa, de colesterol, de calcio, que afectan a las arterias coronarias. Y estas placas pueden desprenderse y formar un coágulo que también se puede ir y atorar en algún trayecto y bloquear el flujo de sangre. Por lo tanto, ese segmento del tejido, del músculo que no recibe sangre, no recibe oxígeno. Y ahí se produce el daño al músculo cardíaco, y un ataque cardíaco puede resultar en la muerte del individuo. No todos los infartos se desenlazan con muerte, pero muchos de ellos sí. En México, las principales causas de muerte durante el año anterior fueron las del corazón como número 1 y han ido incrementando. El COVID ocupó el número 2 y las diabetes y sus consecuencias el número 3. En México ocurren, se estima, entre 250 y 280,000 infartos al año. Y esto nos lleva a que cada 2 minutos alguien tiene un ataque cardíaco en nuestro país. Y bueno, ya analizando bien la infraestructura de cómo se origina el infarto, ya hablábamos de que las arterias se estrechan por diferentes razones. El oxígeno no llega al miocardio, y el miocardio, al no recibir oxígeno, miocardio es el músculo cardíaco, no puede producir energía para moverse. Como cualquier músculo de nuestro cuerpo, si no tiene oxígeno, no funciona. Las células entonces mueren y ese tejido se necrosa. Y en el esquema de la derecha ustedes pueden ver una arteria en condiciones normales, en la parte superior donde la sangre está circulando, vemos los glóbulos rojos, y en el centro vemos una placa de colesterol, de grasa, de calcio, lo que le llamamos ateroma, o que son causa de la arteriosclerosis, que ustedes han escuchado el término muchas veces. Arteriosclerosis, pues no es más que esto. Y en el esquema inferior podemos ver que parte de esa placa se está desprendiendo y está bloqueando totalmente el flujo de sangre en esa arteria. Por lo tanto, eso va a producir necesariamente un infarto. En la imagen intermedia hay paso parcial de sangre a través de la arteria, y eso también trae síntomas, pero no necesariamente un infarto. ¿Qué síntomas vamos a tener? El principal síntoma es dolor, y el dolor sentimos que nos oprimen el pecho. Pero no solo el dolor puede ser en el pecho, también puede ser en la boca del estómago. Normalmente pensamos que cuando nos duele la boca del estómago tenemos gastritis, pero no, un infarto puede también manifestarse ahí, y puede manifestarse en la mandíbula, en el cuello, o en el hombro, o en el brazo izquierdo. Entonces, como ven, no es un dolor que siempre es el mismo, puede variar. Y esto puede acompañarse también, de otros síntomas como mareos, sudoración, dificultad para respirar, el ritmo cardíaco ya anormal, náusea, vómito. En medicina siempre decimos que no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad en 2 o 3 personas distintas puede manifestarse diferente. Yo recuerdo cuando era estudiante en cardiología, tuvimos un caso que el infarto se presentó con dolor de la muñeca izquierda y nada más le dolía la muñeca izquierda. Pero después el sujeto empezó a tener dificultades para respirar, etcétera, etcétera, y se diagnosticó el infarto. Entonces,
insistir y recordar, el principal síntoma es dolor y el principal lugar del dolor es el pecho, pero puede ser en cualquier lado, sobre todo el lado izquierdo, el brazo, el hombro, la mandíbula, la espalda. Y tenemos como consecuencias también otros síntomas que pueden confundirnos un poco. Náusea, indigestión, ardor de estómago, dolor abdominal, falta de aire, sudoración fría, fatiga, aturdimiento o mareos repentinos. Bueno, no se trata de que ustedes, personas que no están en el área médica, hagan el diagnóstico, pero sí es importante poder sospechar o reconocer que alguien está teniendo un infarto al lado de nosotros y así poder asistir de la manera posible a esa persona. Entonces, ¿qué hacer cuando sentimos que nos está dando un infarto? O sea, esto es lo que estamos percibiendo en nosotros mismos. Nosotros somos el paciente. Lo primero que hay que hacer es llamar a emergencias, al 911 o al sistema de salud al que pertenezcamos, si es que tenemos esa facilidad. Si no tienes acceso a esta facilidad de que venga una ambulancia, de que tengas un sistema de urgencias inmediato, pídele a alguien que te lleve al hospital más cercano. El tiempo es precioso en este problema de salud. Una proporción de gente no alcanza a llegar al hospital y muere en el camino. Si estás solo y tienes un carro y sabes manejar y no tienes otra opción, conduce y dirígete al hospital más cercano, a sabiendas de que tu problema puede ir empeorando y al conducir te pones en riesgo a ti y a otros. Toma nitroglicerina u otro medicamento de emergencia si tienen la prescripción del médico. Esto aplica a las personas que ya están en control con el cardiólogo, que tienen el riesgo de generarse los infartos en su persona y ya tienen medicamentos de emergencia. La aspirina es otra modalidad. La aspirina lo más rápido posible nos ayuda a que si nos está ocurriendo un ataque cardíaco, reduce el daño porque evita que la sangre forme coágulos. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Ahora, ¿qué hacer si ves que una persona podría sufrir un infarto? Si ves que alguien está inconsciente y que está sufriendo un ataque cardíaco, de nuevo, llama a la asistencia médica de emergencia. Eso es lo primero que hay que hacer. 911 o cualquier sistema de salud al que tengas acceso. Luego, verificar si esta persona está respirando y tiene pulso. El pulso lo podemos detectar en el cuello o en la muñeca. Y si no hemos hecho eso nunca, hay que practicar con nosotros mismos, sentir el pulso y ver si está respirando. Y si la persona no respira o no hay pulso y no hay nadie más, pues hay que tratar de practicar las maniobras de reanimación, lo que se llama reanimación cardiopulmonar o RCP. Usted dirá, bueno, pero yo no soy experto en eso. No importa. Si ustedes son la única instancia que está cerca del paciente, hay que hacer lo posible por ayudar. ¿Y cómo es esto? Pues presionando rápidamente, con fuerza, el pecho de la persona, digamos que a un ritmo entre 100 y 120 compresiones por minuto, o sea, 2 por segundo. 2 por segundo, no tienen que contar, pero háganlo así. Y si usted o tú no has recibido capacitación para el RCP, se recomienda solo realizar el masaje cardíaco en lo que llamas y pides auxilio. Y a diferencia, si sí tienes experiencia, entonces abrir la vía respiratoria y proporcionar respiración de rescate, respiración asistida o respiración de boca a boca, como muchas veces hemos escuchado. Este es un maniquí
útil para practicar, para adiestrar a la gente en las maniobras de resucitación. Entonces ese es el sitio del masaje y esa es la posición. Y la posición de los brazos, de las manos, y si se fijan, el sujeto que está reanimando está cómodo, está hincado y ejerce la presión sobre el pecho con todo su cuerpo. Porque si lo haces nada más con las manos, la fuerza no es la misma y te vas a agotar muy rápido. Entonces empujas con el peso de tu cuerpo. Que si le fracturas un hueso, eso es un mal menor ante la urgencia tal que es el mantener vivo a la persona. Una vez que el paciente alcanza a llegar al hospital, y el hospital tiene los recursos necesarios como cardiólogos, intervencionistas que sepan realizar cateterismos cardíacos, pues esto es lo que ellos hacen. En la imagen del centro vemos la arteria coronaria obstruida o parcialmente obstruida y el catéter pasa, se expande y finalmente deja lo que llaman el stent, que es un dilatador de la zona estrecha de la arteria que va a facilitar el flujo sanguíneo, la oxigenación. También a través del catéter se puede administrar medicamentos que destruyen los trombos y entonces destapan, por así decirlo, con un término común, destapan esa arteria tapada y permiten que llegue el oxígeno a la porción del músculo cardíaco que estaba ya sufriendo el infarto. Y si esto se hace a tiempo, ese infarto es reversible y no queda la cicatriz de la zona que le faltó el oxígeno. Entonces aquí, en el tema de los infartos del corazón, el tiempo y la oportunidad son importantísimos. Por eso es bueno que todos sepamos reaccionar ante una situación así en nuestra persona o en una persona que tengamos cerca. Y bueno, ya en tratamiento a corto, mediano y largo plazo, pues están los medicamentos que ayudan, como las estatinas, que reducen los niveles de colesterol en sangre, la aspirina o ácido acetilsalicílico, que evita la acumulación de las placas de las arterias, beta bloqueadores reducen la presión arterial y mejoran la circulación de la sangre, los anticoagulantes evitan la formación de coágulos de sangre o plaquetas, los vasodilatadores, los que dilatan las arterias, relajan los vasos sanguíneos, aumentan el suministro de sangre y oxígeno al corazón. Y los diuréticos, que permiten eliminar el exceso de líquidos y de sodio del cuerpo, ayudan a aliviar la carga de trabajo del corazón. No se trata de que nos aprendamos esto, pero nada más es una visión general para que tengan una idea de cómo se maneja a un paciente con riesgo de infarto o que ya haya sufrido un infarto y el mantenimiento para evitar consecuencias. ¿Qué complicaciones o qué consecuencias? Bueno, pues si el infarto es pequeño, ¿qué quiere decir? Que la arteria que se bloqueó es una arteria pequeñita que llevaba la sangre a un segmento pequeño del corazón y se atiende oportunamente, la persona puede llevar una vida normal, por supuesto con medidas terapéuticas para prevenir que vuelva a ocurrir. Como un nuevo infarto, por ejemplo, esa es otra complicación. El haber tenido uno nos pone en riesgo de tener otro. Y esto ocurre cuando no seguimos las indicaciones y no quitamos o eliminamos los factores de riesgo. El corazón puede quedar dañado después de un infarto y ya no ser eficaz para mandar esa sangre a todo el cuerpo, y eso es una entidad que llamamos insuficiencia cardíaca y que debe recibir tratamiento para eso. Congestión pulmonar,
Cuando el corazón, de nuevo, no es eficaz, entonces no está expulsando toda la sangre que debe, procedente de los pulmones, entonces se va acumulando la sangre de manera retrógrada y los pulmones empiezan a congestionarse, con las consecuencias de limitaciones en la actividad física, problemas para respirar, etcétera, etcétera. También las arritmias cardíacas. Sabemos que el corazón late rítmicamente con pulsaciones normalmente entre 60 y 90 por minuto, pero bueno, este sistema de conducción eléctrica que hace que el músculo se contraiga se puede ver afectado con un infarto y vienen las arritmias. Y también la angina de pecho, que seguramente han escuchado ustedes, que no es más que dolores de pecho que ocurren irregularmente y no necesariamente son un infarto. Son, digamos que, avisos en que está llegando menos sangre y menos oxígeno al corazón y eso también puede ser doloroso y no necesariamente es un verdadero infarto. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir que tengamos un infarto? La principal causa de muerte en nuestro país y prácticamente en todo el mundo, y además incrementándose. La alimentación sana, el buen plato, el que contenga todo tipo de alimentos, el que no tenga muchas grasas, sobre todo de origen animal, el que no sea exagerado en calorías, el que sea regular en cuanto a las ingestas. Eso es muy importante. Una alimentación que tenga vegetales, eso es muy importante, vegetales y que tenga todos los grupos de alimentos, las proteínas, los lácteos, ¿sí? los granos, frutas, verduras, etc. Realizar 30 minutos de actividad física todos los días. Y esta actividad física es la que llamamos la actividad cardio. No es necesariamente levantamiento de pesas para mejorar la salud de los músculos o para incrementar la capacidad de los músculos. Eso no quiere decir que sea malo, también es bueno y es importante. Pero el ejercicio aeróbico o cardio es el que nos va a ayudar al corazón. ¿Y cuál es ese? Caminar, correr, bicicleta, nadar. Ese es el ejercicio que tiene beneficio en la función cardíaca. Y si tenemos enfermedades que sean el factor de riesgo para el infarto, como la obesidad, la diabetes, hipertensión arterial o las dislipidemias, el colesterol alto, los triglicéridos altos, pues hay que atacarlos. Hay que corregirlos porque si no vamos a estar en riesgo de un infarto. El buen dormir, se recomiendan 8 horas diarias en el adulto. En los niños son más que 8, depende de la edad. Pero hay que dormir bien, eso es muy, muy importante. Evitar el estrés. El estrés es también un factor de riesgo. Y el no dormir produce estrés, el trabajo, la mala situación dentro de la familia, la situación económica, el estar enfermo, todo eso son fuentes de estrés. Ya hablamos nosotros de estrés en el trabajo, pero hay estrés fuera del trabajo también. Y si somos fumadores, hay que suspender ese mal hábito, que es lo más complicado. También ya hablamos de tabaquismo en ocasiones anteriores. El cigarro es un factor de riesgo para sufrir infartos al corazón. Y bueno, con esto vamos a dar por terminado esta plática. A manera de conclusiones, les podría decir que los infartos son muy prevalentes, son muy frecuentes, son la principal causa de muerte en nuestro país, que la edad en que, esto no se los mencioné, pero la edad en la que los infartos son más peligrosos son entre 40 y 50 años. Y eso no quiere decir que después de los 60 años no tengamos riesgo de infartos, sí, pero son infartos que habitualmente son de menor
gravedad. Tenemos la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el aumento de colesterol y de triglicéridos como factores principales de riesgo, además del tabaquismo. Y la otra es que debemos de saber reaccionar ante una situación, ya sea en lo personal o en una persona que esté con nosotros, porque el tiempo y la oportunidad son vitales para sacar adelante a ese paciente. Con esto terminamos y damos tiempo para preguntas y comentarios. Muchas gracias. De acuerdo, doctor, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿quién sería, perdón, quién tendría mayor riesgo de sufrir un infarto, los hombres o las mujeres? Los hombres tienen mayor riesgo de sufrir un infarto, pero eso no quiere decir que las mujeres no lo tengan. A medida que las mujeres se han incorporado a la vida activa en los últimos 20, 30 años, en México el número de infartos ha aumentado también en mujeres. Las mujeres cada vez son más fumadoras y bueno, la cuestión de obesidad, de hipertensión, eso afecta a ambos géneros, pero sí, el hombre tiene mayor riesgo, pero la mujer no deja de tenerlo. ¿Por qué el hombre? Porque tradicionalmente el hombre es el que se enfrenta a la vida diaria en la calle, en el trabajo, fuera de casa. La mujer, aunque también trabaja, en promedio la mujer pasa más horas en casa que el hombre. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Pregunta, doctor. En el caso de que algún medicamento que se haya indicado para evitar infartos, está la aspirina y también mencionó la nitroglicerina. ¿Habría otra cosa? Y si me puede explicar qué tipo de nitroglicerina es indicada o Mire, cómo es. Hay varios tipos de medicamentos, no sé si recuerdan el Isorbide, los bloqueadores de calcio, que tienen efecto inmediato, rápido, para dilatar las arterias coronarias. Entonces, por supuesto, no es el objetivo de esta plática dar recomendaciones médicas de medicamentos. Eso le corresponde a su médico en el consultorio de manera individual. Pero estos medicamentos son los que pueden traer en la cartera, en la bolsa, sobre todo cuando tenemos riesgos, factores de riesgos, y esos medicamentos los podemos poner debajo de la lengua y nos pueden ayudar a llegar al hospital con vida y a que el daño del corazón no sea tan extenso. Si tienen interés en esto, recomendaría que acudan a un cardiólogo, primero para que les revise el estado de su corazón, les diga qué riesgo tienen y los orienten en el sentido de una acción inmediata en caso de que haya un infarto. Como les decía, la aspirina nos ayuda a que no se formen trombos y eso también puede cambiar el pronóstico de la persona. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta, doctor. Cuando me duele el pecho, ¿quiere decir que estoy sufriendo un infarto? Esa es una muy buena pregunta que todos nos hacemos siempre, sobre todo cuando sufrimos de algún dolor de pecho. Afortunadamente, el dolor del pecho, el dolor retroesternal, la causa más frecuente no son los infartos. El reflujo gastroesofágico nos puede dar dolor, el esófago, pues, como órgano, es causante de dolor. Podemos tener dolor en las costillas porque hicimos mal un ejercicio, nos desgarramos
o nos lesionamos algún nervio subcostal que va atrás de las costillas, etcétera. Pero, o sea, el infarto no es la causa más frecuente de dolor de pecho, pero cuando hay dolor de pecho, en lo primero que debemos de pensar y descartar es en un infarto en evolución, un infarto del corazón en evolución. ¿Por qué? Porque esto es una emergencia y hay que reaccionar rápido. Entonces, si tenemos dolor y nos está faltando el aire y nos sentimos que no tenemos energía, nos estamos fatigando, háganse de cuenta que están teniendo un infarto. Ya después veremos si fue o no fue, pero hay que reaccionar oportunamente, lo más rápido posible. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo, doctor. Fíjese que el papá de un amigo falleció por un infarto. ¿Esto es probable que él sea propenso a sufrirlo también? Los infartos no son hereditarios, pero sí los factores de riesgo. La obesidad, ustedes saben que se da en familia, no necesariamente por herencia, sino también por costumbres, el ambiente familiar. La hipertensión arterial sí tiene tendencia familiar, la diabetes definitivamente tiene tendencia familiar. Entonces, el que mi papá haya tenido un infarto, a mí lo que debe de decirme es focos rojos, cuídate, no caigas en las enfermedades que te predisponen a sufrir un infarto. Entonces, sí, la pregunta no es hereditario, pero la tendencia existe. Si en la familia están ocurriendo. Cuando ustedes van al médico por primera vez, les preguntan los antecedentes de la familia. Y por supuesto, este asunto de los infartos es muy importante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, en la Ciudad de México, por la altura, existe menos oxígeno. Entonces, como consecuencia, ¿habría más infartos? No solo por el oxígeno, que sí es cierto, entre más alto vivamos, menor la disponibilidad del oxígeno, pero la Ciudad de México también tiene otros factores que ustedes saben perfectamente, todo el estrés, el tráfico, la contaminación, el ruido, la presión del trabajo, la inseguridad, todo eso, como cualquier ciudad grande en cualquier país, nos predispone a sufrir infartos con mayor facilidad a que si vivimos en una ciudad pequeña, a nivel del mar, con un ambiente limpio, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro país, la Ciudad de México y el Estado de México son las regiones que más reportan infartos de miocardio. Efectivamente. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí, yo. Buenos días, doctor. Yo no tengo ninguna experiencia en reanimación. ¿Qué hago para ayudar? Muy bien, esto es muy importante, porque uno ve a alguien que está sufriendo de un probable infarto ahí en la calle y uno se paraliza si uno no es médico. Inclusive los médicos luego no saben bien reaccionar. Yo lo que recomendaría es que se metan a internet, a RCP, que hay muchas páginas, reanimación cardiopulmonar, y vean lo que puede uno hacer no siendo médico y reaccionar rápidamente. Como les decía, lo primero es tomar el teléfono y marcar a donde se pueda. El 911, a la Cruz Roja, a cualquiera de estas empresas aseguradoras que tienen sistema de ambulancias, lo que se pueda. Pedir ayuda alrededor de donde están, si es en la banqueta, pues hay algún médico por acá, y si el paciente no está respirando y no le encuentran pulso,
iniciar las maniobras de reanimación, como les mencionaba, con el masaje cardíaco. Y si están entrenados, porque sistema de RCP permite entrenar a la gente, no solo médicos, gente que no es médica, y hay cursos. Entonces, si ustedes recibieron ese entrenamiento, pues llevar a cabo todo lo que aprendieron. No hay mucho lo que se puede ofrecer en ese momento, pero el masaje cardíaco y la respiración boca a boca es algo que puede salvar la vida de ese individuo. Entonces, la recomendación es al alcance del internet, de sus computadoras, pueden tratar de instruirse y por lo menos saber cómo reaccionar en un momento dado. De acuerdo, doctor, pues muchísimas gracias. Se nos está por acá acabar el tiempo. Agradecemos de antemano su atención a todos. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Que tengan bonita tarde. ¿Alguien más quiere opinar algo? Tenemos poquitito tiempo. Muchas gracias, Rosy. Los veo en 15 días.